estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. ¿Preparada para comenzar a comentar Parashat Re'eh, Parashá que encontramos en Deuteronomio 11, Dvarim y Udalef, y que comienza con esta palabra Re'eh, que es un imperativo, un verbo en el imperativo, y es Dios diciendo, mira, pongo ante ti la bendición y la maldición. En un mismo pasuk, en un mismo versículo, encontramos al lado una de la otra la palabra braja y klala. Y este versículo, que de hecho es bastante conocido, fácil de memorizar, lo que me llamó a pensar son dos cosas. En primer lugar, el tema de mirar. Dios le pide al pueblo, nos pide a nosotros que miremos, que observemos. Creo que muchas veces creemos que vemos las cosas y no es así. Te voy a decir la verdad, Uri, relacioné esta primera palabra con una muy famosa tragedia de Shakespeare, que es King Lear, que brevemente te cuento que en el quinto acto, el rey todopoderoso está ciego y sin embargo dice que es en ese momento cuando mejor ve las cosas. Está viejo, ahora puedo ver. Y lo asocié absolutamente con esta primera palabra tan intensa de la parashá que dice, re, mirá, pero fíjate bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, y creo que está relacionado, la palabra brajá y klalá, una al lado de la otra, es la bendición y la maldición, una al lado de la otra sin distancia alguna. Me pregunté también por qué. Y una de las conclusiones a las que llegué es que cualquier cosa en este mundo, todo elemento en este mundo puede ser una bendición o una maldición. Se me ocurren algunos ejemplos para ilustrar lo que digo. La palabra puede ser amorosa, puede construir o puede ser lapidaria, puede arruinar la reputación de cualquiera. Pensé en el alimento y en la bebida. El vino, que es una fuente de alegría, puede unir, puede hacer que festejemos, o puede ser una sustancia cuyo consumo puede dejar a cualquiera fuera de pista, en un mal accionar, en un vértigo, e inclusive llegar a delitos, digamos, si alguien está alcoholizado. Puede tener severas consecuencias. Y yendo aún más al extremo, pensé en el amor. El amor es una bendición, pero si ese amor es excesivo y mal usado, puede ser posesivo, puede ahogar al otro. De modo que todo tiene que haber una justa medida, ¿no? Derech HaMelech, como diría el Rambam, todo puede ser usado para bendecirnos o para maldecirnos. Depende el camino que elijamos. Y eso lo último que dijiste es que el camino que elijamos es una gran parte de ese versículo. Porque cuando dice Re'eh natati lifnechem, que vean que les di enfrente de ustedes, o la posibilidad de elegir lo bueno o lo malo, la bendición o la maldición, entonces toda la responsabilidad es sobre el pueblo de Israel. Moshe le dice al pueblo de Israel, ustedes
lo que van a decidir, eso es lo que va a pasar. Las opciones están abiertas acá, y por eso las dos opciones que están tan cerca una a la otra, es porque cuando ellos van a elegir, primero de todo pienso que también elegir la bendición no quiere decir que no te podés eh, empezar ese camino y desviarte y llegar a la maldición. Están tan cerca uno del otro. Una interpretación, un error de la interpretación te va a llevar a los versículos, a unos versículos más adelante, de elegir otro Dios. Lo vimos con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú, que la intención fue muy buena de esa ofrenda que quisieron dar en la inauguración del tabernáculo. Pero al final, la manera en la que hicieron, que puede ser que ellos estaban seguros que hacen lo bueno, al final salió mal, y acá todo está tan, es como un hilo muy fino que separa la bendición de la maldición, y pienso que es el momento de la responsabilidad, y lo que está tratando Moshe de transmitir, que la responsabilidad al final es la responsabilidad del pueblo y no de Dios, ¿no? Ya se terminó la época en la que se pueden seguir quejando, sino es como un crecimiento del pueblo, llegar a un nivel en el cual ellos se tienen que mirar a ellos mismos después de que eligieron lo que eligieron, y eh, eh, recibir o la bendición o la maldición, otra vez, que es algo directo de la opción que Dios les da a ellos de elegir. Y por supuesto que siguiendo la parashá anterior, en la cual Moshe trae todo, como toda la misión y la visión general de todo este proyecto que se llama el pueblo de Israel y la entrada a la tierra de Canaán, pienso que lo fundamental que llegará en unos versículos, es decir, eh, la bendición y la maldición tienen totalmente que ver con elegir a Dios como Dios, que pienso que esa es la base en que de ahí recién se puede empezar a caminar, seguir tras Dios y no los otros dioses, también cuando lo que van a ver cuando entran a la tierra de Canaán, lo primero que van a ver son totalmente otros dioses, y seguir entendiendo esa misión, esa es la barajá o la bendición o la maldición. Sí, Uri, estoy de acuerdo en que efectivamente el borde, el límite es muy fino, es muy delgado entre la bendición y la maldición. Es cierto, están entrando en contacto con otros pueblos que tienen otros dioses, y este Lifnehem, delante de ustedes les pongo la bendición y la maldición, hace clara referencia a las leyes, ¿sí? A las leyes de las que viene hablando Moshe y de las que a continuación en la parashá va a seguir detallando. Vuelve a aparecer las leyes de la Kashrut por tercera vez en la Torá. Creo también que la buena parte de la historia es que el borde fino se puede descarriar, uno se puede olvidar de dónde viene o de
lo que Dios nos pide que hagamos y cómo pide que seamos y cuál es la senda del bien y de la salud, ¿no? De la sanidad, pero así como el borde es fino y el hombre puede descarriar, también siempre hay tiempo para volver. Nos estamos acercando a Rosh Hashanah. Falta, creo, un mes o un poco más, ya vamos a estar después en Yom Kippur, y pienso eso, que así como es fácil descarriarse, siempre hay oportunidad de volver a pensar, como siempre decimos, en poder ver, uso las mismas palabras que al principio, en ver, en observar, en fijarse cuál es aquella meta, aquel objetivo que quiere Dios de nosotros, que como siempre decimos, es el otro, es hacer una sociedad mejor, no ser indiferente, por eso ver, por eso no ignorar al que tenemos delante, y ese sin duda es el camino en el que va a resultar una bendición, ¿sí? El adoptar la bendición, como vos bien decís, es elegir bien, y elegir bien para uno, pero también elegir bien para el conjunto del pueblo. O sea, esa decisión no puede ser egoísta, no puede ser individual, porque no va a redundar en un bien común. Y quiero agregar a eso que estamos por cambiar de situación. La situación que estamos ahora, el pueblo es como en un campamento, todos cerca uno al otro, está por entrar a una tierra en el cual cada tribu va a recibir su terreno, su parte, se van a de alguna manera desparramar, ya no van a estar cerca uno del otro, cada uno va a estar lejos y también la responsabilidad de elegir, cuando ya no tenés un líder como Moshe, la responsabilidad es tuya. Y siguiendo lo que dice en la continuación de la parashá, que todo el ritual o todo el pensamiento tiene que estar donde Dios va a elegir, todo eso, al final, y me conecto con lo que vos decís, pone la responsabilidad sobre las personas y las tribus y no sobre los líderes. Entonces, al final, lo que vamos a encontrar mucho más adelante, de lo que decís que existe el camino de volver también si nos desviamos del camino, va a ser mucho más fuerte y mucho más difícil cuando entrarán a la tierra de Canaán. Ahora que están todos juntos y tienen todavía a Moshe como el líder, es mucho más, no sé si es fácil, pero es mucho menos complicado seguir el camino. Y acá, cuando entrarán a la tierra de Canaán, también las elecciones de la bendición o de la maldición, por un lado, y también cómo seguir, cómo qué va a pasar si el pueblo se va a desviar cuando ya no tenés un líder, cuando tenés nada más la responsabilidad tuya. Puede ser que tenés un líder, pero ya no es del nivel de Moshe. Entonces, ahí ya estás obligado a mantener algún sistema que te da la posibilidad de volver al camino. Y eso es justo lo que vamos a ver dentro de un mes con Rosh Hashanah y después con Yom Kippur, que el trabajo al final, que se habla del pueblo, especialmente en Yom Kippur, que el trabajo del Kohen Gadol, con todo el pueblo, todo, pero al final todo, eh, todo es muy personal. Es como que la responsabilidad para mantener el proyecto que se llama el pueblo de Israel por un lado, creer en Dios por el otro y hacer un mejor mundo como
número 3 o número 1, todo eso ya no es algo nada más colectivo, sino es muy, muy personal. Entonces, si volvemos a la palabra re, que es una palabra en singular, no dice reu, que es miren, dice re, mirá. Quiere decir que acá todo, cuando Moshe Ujú. habla al pueblo, Moshe habla a cada persona. Y ahí eh, voy a decir una última frase, que Moshe entiende frente a quién está parado y que puede hablar frente a todo el pueblo, pero pudiendo hablar que cada uno piense y sepa que está hablando sobre él. Sí, pensaba que mucho más adelante va a suceder esa división de la que hablabas, donde ya no va a ser un reino, sino que se va a dividir. Eso por un lado, hablando de la cuestión física que señalaste. Y por otro lado, algo más concreto y más cercano de esta para allá, es que señala que aquellos que van a estar bendecidos estarán en Ar Grisim, en el monte de Grisim, y aquellos que no, en el monte de Ibal. Si no me equivoco, es así, digamos. Y también, ¿no? Esta cuestión que vos decís que anticipa como una división. Es muy cierto lo que está señalando, que ya no va a haber un líder, una figura paternalista física y concreta, como Moshe y con lo que su liderazgo representa. Con lo cual el desafío de creer en un Dios y de mantener aquellos valores que propone va a ser un desafío muchísimo mayor, y si le agregamos a eso el contacto con otros pueblos que tenían otros dioses. De todos modos, quiero agregar una última cosa, y con esto me parece que podemos llevarnos a la mesa de Shabbat, que es cierto que el verbo está en singular y que cada uno tiene que empezar la tarea por uno, pero otra vez, si la elección es buena, eh, redunda en la sociedad. No dejaría y no quisiera que se percibiera que termina en la decisión de uno, porque los efectos van creciendo como circunferencias e impactando en el resto de la sociedad. Eso se ve sin duda cada vez que hay elecciones. Ahora en Israel dentro de poco hay elecciones, acá en la Argentina hace poco tuvimos, y bueno, vemos como el acto de cada uno y la manera de pensar de cada uno y la conciencia de cada uno termina redundando y generando consecuencias en una sociedad toda. Y quiero agregar a eso, pienso que también llevar a la mesa del Shabbat ese pensamiento, justo conectándome con vos, eh, cuando hablo de uno, el judaísmo siempre habla de la comunidad, siempre habla de por lo menos de 10, como Minyan, nunca habla de uno que es el único que va a resolver todo, sino que necesita siempre a los otros. Pero eso no quiere decir que quita la responsabilidad personal, sino es un juego entre uno y la sociedad. Uno, digamos, la sociedad, el pueblo y el mundo. Que eso nos podemos llevar a la mesa del Shabbat y nunca olvidarnos y tampoco olvidarnos que es bastante increíble que después de que leemos esa parashá, después de que Moshe les da toda la responsabilidad y la posibilidad al pueblo de elegir, se puede desviar de un lado al otro, y ahora estamos sentados acá, vos y yo,
hablando y siguiendo esa historia del pueblo que se desvió 1000 veces y volvió al camino 1000 veces más. Y no olvidarse de eso, también cuando estamos sentados en la mesa del Shabbat, que somos parte de esa historia, de ese camino, y tenemos que elegir constantemente en la bendición y estar alertos que la maldición está justo al lado. Así que quiero agradecerte mucho por compartir esta para allá. Seguimos en este gran camino del libro de Dvarim y el gran discurso de Moshe, y es un placer compartirlo con vos. Sin duda tuvieron mucha trascendencia las palabras, por eso todavía estamos hablando hoy, después de tantos años, miles de años, y pensando sobre el legado. Así que gracias a vos, Uri, por dejarme compartir estos comentarios de las Parashot, y Shabbat Shalom, Umeboraj, para vos y para todos los que nos escuchan. Shabbat Shalom desde Jerusalén.